Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Presento la siguiente reserva al artículo 115 del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte en los siguientes términos. En un país como México, donde los recursos públicos se utilizan para un sinfín de objetivos en absoluto relacionados con aquello para lo que deberían de servir, proponer candados como el de esta reserva para que ello en la medida de lo posible no suceda resulta indispensable. Es por ello que la presente reserva contiene una modificación al artículo 115 del dictamen discutido, el cual contempla que las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieran contribuido al desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener por parte de la CONADE estímulos en dinero o en especie. Si bien es comprensible que se pretenda otorgar reconocimientos y estímulos económicos a las personas y agrupaciones que contribuyan al desarrollo del deporte, la reserva que proponemos contempla expresamente que dichas organizaciones o personas deben formar parte del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, que es el registro federal de atletas, federaciones, asociaciones o sociedades estatales recreativo, deportivas, de la rehabilitación y de cultura física y deporte, instalaciones deportivas, eventos deportivos, entre otros, cuya finalidad es generar un acervo de información que proporcione un soporte para el planteamiento de estrategias que permitan implementar acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte. Lo anterior lo hemos propuesto sobre una realidad que más que por dolorosa que resulte, es la realidad mexicana. Es una práctica constante por parte de los gobiernos y de quienes ejercen los recursos públicos el favorecer y beneficiar a empresas o inclusive organizaciones aparentemente sin fines de lucro, con contratos gubernamentales millonarios o con, como es en este caso, estímulos económicos. Por lo anterior, la presente reserva pretende modificar el artículo 115 para quedar en los siguientes términos. Artículo 115. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones inscritas en el RENADE y participantes en el SINADE, que hubieran contribuido al desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener reconocimiento por parte de la CONADE, así como en su caso estímulos en dinero o en especie, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan. Compañeras y compañeros, la siguiente reserva es al artículo 138, en base a la siguiente exposición de motivos. El fenómeno de la violencia en los eventos deportivos ha sido tema que ha preocupado y ocupado a diversos países del mundo. Nuestro país no ha quedado exento de esta problemática. Muchos han sido los actos violentos que se han generado tanto en recintos deportivos como en el exterior de los mismos, cuyo resultado en ocasiones han sido daños irreparables, creándose con ello un grave peligro para directivos, deportistas, organizadores y público en general. En este sentido, estamos conscientes de la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico que permita establecer las herramientas legales que ayuden a prevenir y erradicar la violencia en los eventos deportivos. Sin embargo, es de manifestar que dichos preceptos deben ser acordes a otras disposiciones legales, así como respetar en todo momento los derechos consagrados establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte que se presenta a la consideración de esta Cámara de Diputados, en su artículo 138, debo de señalar, está plagado de irregularidades, por lo que concierne a la prevención de la violencia en el deporte. Es de manifestar que se invaden esferas jurídicas de otros ordenamientos legales, como es el Código Penal,
y el Código Civil, atribuyéndose en el mismo ordenamiento a la CONADE facultades inclusive de Ministerio Público y de órgano jurisdiccional, toda vez que en dicho precepto establece de manera enunciativa y no limitativa actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte bajo las siguientes fracciones que están en el propio dictamen. El artículo en mención pretende sancionar a espectadores y organizadores o cualquier otro involucrado que participen en eventos deportivos, en riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos o sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, por lo que es de resaltar que la realización de estas conductas encaminadas a violentar los bienes jurídicos tutelados por la norma ya se encuentran tipificados en el Código Penal, tanto federal como estatales en su caso, de tal manera que se propone modificar el artículo 138, suprimiendo este exceso de facultades respecto de sancionar inclusive la colocación de pancartas o leyendas en transportes, lo cual sin duda es una función y facultad de una autoridad administrativa. Es cuanto, presidente. Debo de señalar que el deporte es también un fenómeno abordable desde la perspectiva sociológica y comunicacional, por los códigos que contiene una disciplina, así como su difusión, promoción, publicidad agregada, pero sobre todo aquellos símbolos construidos a partir de la mediatización del deporte, es decir, el espectáculo deportivo. Las audiencias potenciales de deportes en México son un gran negocio debido a la capacidad de penetración de los medios y sobre todo por la venta de publicidad. No es casual que incluso el mercadeo político aproveche las oportunidades de presentar su producto durante las transmisiones de espectáculos deportivos, como apoyo del núcleo del mensaje deportivo, es decir, el propio juego, la mercadotecnia, desarrolla discursos para crear oportunidades de venta y motivos de consumo. Es parte del juego de la publicidad, pero es indudable que en ocasiones se exceden. En repetidos momentos se escucha o se leen términos como escuadras, duelos a muerte, batalla campal, entre otros. De esta forma se hace un reforzamiento apologético de la violencia y se hace pasar por elementos consustancial del deporte. La práctica deportiva profesional insertada en un entramado complejo de comunicación no debe perder su objetivo principal, que es el de entretener y de promover la práctica deportiva con fines libertadores del cuerpo, de la conciencia humana, así como de la salud pública. La modificación del mensaje, la modificación del medio, de las representaciones simbólicas, y si el deporte es una parte formativa integral del ser humano, su mediatización para presentarlo como espectáculo debe ser edificante. De esta forma, los medios se convierten en un actor más, en un jugador, desde la banca intangible de la radiodifusión, el periodismo impreso o digital, deben procurar que su desempeño mejore el ambiente social y sobre todo en el deporte, que le ha aportado cuantiosos beneficios. Por todo esto consideramos pertinente modificar el lenguaje en lo que se refiere a los espectáculos deportivos, no con el afán de la censura previa, pero sí en el énfasis de la responsabilidad social de los comunicadores y los concesionarios. En tal virtud, sometemos a su consideración la modificación al artículo 138, fracción 7, adicionando la octava del mismo precepto para quedar en los siguientes términos. Fracción 7. La transmisión de cualquier contenido en los medios electrónicos, impresos o radiodifundidos que genere o contribuya a generar un clima hostil en los espectáculos deportivos. Y fracción octava, las que establezca la presente ley, su reglamento,
el código de conducta de cada disciplina y demás ordenamientos aplicables. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor presidente. Finalmente, compañeras y compañeros, presento la reserva al artículo 139 de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. El desarrollo del deporte en la vida social tiene riqueza de matices en el tiempo y en sus formas, pero sin duda es una manifestación de la potencia humana y de su inquebrantable espíritu. La mercantilización de la vida cotidiana ha vaciado de contenido o reconfigurado todas las relaciones sociales y los canales por los que éstas se abren paso, desde la forma como interactúan las familias hasta la construcción de afinidades con el resto de la comunidad. El deporte no ha quedado excluido de esta nueva geometría del poder, y la masificación del espectáculo ha traído consigo fenómenos de violencia en los inmuebles donde se desarrolla esta actividad. La responsabilidad del Estado es lograr un desarrollo armónico del espectáculo deportivo y, en especial, al abordar el tema de la violencia, que ha sido un problema parcialmente atendido y, en consecuencia, se ha escalado a dimensiones preocupantes. Es necesario contar con especialistas en el tema. Lo anterior indica que la violencia es un fenómeno complejo, un ámbito borroso de conocimiento que requiere, para comprenderla y asignarle un significado, la incorporación de perspectivas multidisciplinarias que nos permitan enriquecer las políticas públicas. Las instituciones de educación superior son semilleros de conocimiento, creadoras de contenidos valiosos y, sobre todo, poseedoras de métodos innovadores en todos los campos. Debemos considerar necesaria la intervención de la sociología del deporte, la comunicación organizacional y política, la psicología social, entre otras, como campos de conocimiento necesarios para entender al deporte y la violencia, para erradicarla con inteligencia. La minuta que estamos abordando contempla la existencia de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte. Podemos asegurar que sus integrantes serán mujeres y hombres comprometidos con el deporte. Sumando a esta gran experiencia de los directivos de organismos deportivos, deberían contarse siempre también con la voz de la academia. Por ello proponemos que su integración a esta comisión sea una realidad, cuya misión específica sea la de garantizar la integridad física y psicológica de los asistentes y participantes de los espectáculos deportivos. Por ello, compañeras y compañeros, la propuesta es precisamente la de incorporar dentro de la comisión que establece este artículo 139 de la minuta a las instituciones educativas públicas de nivel superior. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.